Bienvenidos, bienvenidas a este webinar de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, Comunicación y Asuntos Corporativos, 10 pasos para reaccionar ante una crisis. Mi nombre es Cristian Michel, soy el director de la Cámara Suiza y este webinar lo estamos haciendo en colaboración con nuestra agencia de comunicación externa y relaciones públicas, Spinto. Así que ahora, bueno, le doy la bienvenida a nuestras presentadoras. Nos acompaña Greta Shelley, que es CEO de Spinto, y Carolina Slava. Aquí pueden ver su biografía. Bienvenidas y les cedo la palabra a Greta. Gracias, Cristian, y gracias a todos. Para mí es muy importante y es un honor estar aquí con ustedes. Yo vine a hacer la cámara en noviembre de 2016, cuando, como decía Cristian, estaba al frente de la oficina de ProMéxico en Suiza, y es para mí, la verdad, un gran honor trabajar con la cámara y poderme dirigir a todos ustedes. Les vamos a contar 10 pasos para reaccionar ante una crisis. Carolina Slava es la experta en esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Me da muchísimo gusto tener esta sesión y, bueno, decíamos, crisis como esta. Yo les diría que esto ya no es una crisis, ¿no? Esto ya va muchísimo más allá de una crisis, pero sí había algunos escenarios, ¿no? Ya nos lo advertía, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, este no es un escenario completamente sorprendente. Y esa es la parte que quería comentarles acerca del manejo de crisis. Uno escucha la palabra crisis y piensa en algo absolutamente impensable, que no podía haberse planeado, para el cual es imposible tener una respuesta, y eso no es así. Entonces, lo que vamos a compartir el día de hoy son mejores prácticas. A mí el tema de comunicación para manejo de crisis me apasiona, llevo muchos años trabajando en esto. Mi primer manejo de crisis hace ya 20 años, un poquito más. Fue el caso de un medicamento adulterado, un medicamento que era un inyectable para niños y que se había hecho copias pirata, digamos, se estaban vendiendo, pero además lo grave es que, claro, no era el medicamento, pero lo que era en realidad era agua contaminada, ¿no? Que se inyectaba a niños. Entonces, recuerdo perfectamente el momento en que nos habla el cliente y cómo empieza a correr la crisis. Pero hace 20 años de eso. Y eso es lo que queremos conversar con ustedes hoy. ¿Qué necesitamos entonces para prepararnos para las crisis que estamos enfrentando ahora, que no se parecen a las anteriores? Entonces déjenme compartir mi pantalla, un segundito. No soy muy ducha a veces en esto, un segundito. Bueno, no sé si todo el mundo que nos acompaña tiene claro cómo empezó la práctica de comunicación para manejo de crisis. Esta práctica en realidad es relativamente joven. Empezó en los 80 y déjenme compartirles cómo empezó y quién estableció el estándar de oro, digamos, en manejo de crisis. Imagínense la pesadilla de un laboratorio farmacéutico o cualquier empresa que salen las noticias de esta manera. Good evening. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. A bizarre and terrifying story today in the Chicago suburbs of Arlington Heights and Elk Grove Village. A 12-year-old girl and 2 men who were brothers are dead after taking poison capsules of extra-strength Tylenol. The fall of 1982, the Tylenol poisonings occurred. The first thing that popped into my head was, how could this possibly have happened at our plant? A warning against the use of Tylenol. No one knew for days if the poison bottles were limited to Chicago. But even as the police and FBI began to search for clues, Jim Burke already had concluded that all Tylenol capsules, not just those in Chicago, but nationwide, should be recalled. Johnson & Johnson will no longer manufacture or sell any capsule products made directly available to the consumer. While this decision is a financial burden to us, it does not begin to compare to the loss suffered by the family and friends of Diane Ellsroth. On behalf of the entire Johnson & Johnson organization, I have expressed our heartfelt sympathy to Diane's family and loved ones. Bueno, esta pesadilla, ¿no? En realidad, bueno, empieza así. ¿Y por qué es importante reflexionar sobre ella?
porque establece los parámetros de cómo se debe responder a una crisis hasta el siglo pasado, ¿no? Que ese es un poco el punto. ¿Qué sucede en Chicago? En 1982 aparece muerta una niña de 12 años y después parientes que van a su velorio también aparecen muertos al día siguiente. En otra parte de Chicago otras personas también aparecen muertas y en realidad no se tiene idea de qué sucede. Entonces, bueno, la policía se está un poco volviendo loca porque no tienen ninguna relación un barrio con otro, no se conocen las familias, en fin. Y lo que cuenta la historia es que un policía retirado que se entretenía escuchando las frecuencias policíacas, escucha y les dice a los policías, oigan, ¿se dan cuenta que lo único que tienen en común es que había botecitos de Tylenol en los lugares, en las escenas del crimen? Y van por las botellas de Tylenol y efectivamente lo que tienen no es Tylenol, es cianuro, son cápsulas de cianuro. Mueren 7 personas y esto está pasando, bueno, a una velocidad muy rápida, pero no se compara en absoluto con la velocidad que tienen las situaciones el día de hoy. Sin embargo, lo que se plantea es la decisión de qué se hace, ¿no? Y como bien decía Jim Burke, que era el CEO, el responsable, decía, bueno, yo no sabía de qué se trataba esto, pero cuando estoy enfrentando una decisión tan complicada de hacer un recall de todo el producto, que además era el líder de su categoría, que tenía casi 40% del mercado, no era una decisión fácil. Entonces pensaba, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y lo que él dice es, bueno, voltea a ver el credo de Johnson & Johnson. Y en ese credo decía que lo más importante para nosotros es la salud y la seguridad de nuestros consumidores, de la gente. Y ahí no tuve duda, ¿no? Había que hacer el retiro del producto completo. Y establece este estándar porque no solamente hace lo correcto, digamos, sino que lo comunica correctamente. Cuando plantea el retiro del producto, bueno, por supuesto, lo critica todo el mundo, ¿no? Le parece que está tomando una medida muy exagerada, en fin, y él dice, no me voy a arriesgar, porque como decía la nota, no se sabía que solo era en Chicago el incidente. Entonces, bueno, invierte cerca de $100 millones en el 82 para hacer este retiro de producto, y lo que le vaticinan es, bueno, se acabó Tylenol. Ya no va a poder resurgir porque, bueno, esto es un golpe de muerte. Y lo que él dice es, no, hicimos lo correcto, y yo creo que la gente lo va a valorar así. Y efectivamente, ¿no? Relanzan después el Tylenol con medidas de seguridad distintas, que eso es lo que vamos a platicar. La tapita de Tylenol se llama a esto. Es decir, algo que visiblemente iba a impedir que volviera a suceder algo parecido por la misma causa, ¿no? Y lo que ahora vemos normal, como que vienen cerradas las cajas, como que tienen tapa de seguridad, como que tienen el tapón de metal, entonces no era una práctica, ¿no? Entonces innova en ese sentido, relanzan Tylenol y de tener 37% en octubre y noviembre del 82, rebota, digamos, ¿no? Claro, por supuesto, cae la venta, rebota y en un año después tiene el 29% del mercado. Entonces, por eso es algo muy, muy histórico y muy observado lo que sucedió con Tylenol. Establece entonces el estándar de oro de cómo hay que comunicarse. Tampoco era común que el director de una empresa, que un CEO, saliera a dar entrevistas o una conferencia de prensa. Ahora lo vemos otra vez como parte de la normalidad. Pero eso era realmente atípico y, por supuesto, también cuenta Jim Burke que el equipo legal, por supuesto, decía que no lo hiciera, ¿no? Entonces, eso pasa también siempre en manejo de crisis. Las áreas de comunicación o las consultorías de comunicación y las legales estamos a veces un poco en contraposición. Bueno, como les decía, entonces regresa al mercado y como verán, no es una pérdida absoluta de mercado, ¿no? Por supuesto, de 35 se va a 8 y después regresa. Entonces, esto es lo que nos enseña, digamos, y lo que establece ya la práctica de comunicación para manejo de crisis. Pero aquí este es el punto que quería compartirles. Es una práctica, la comunicación de crisis, que evoluciona rápidamente, pero menos rápidamente como están evolucionando los fenómenos sociales en el mundo. Entonces, a veces vamos un paso atrás y vale la pena hacer esta reflexión por eso. Nos hemos encontrado muchos casos en donde se sigue respondiendo a las crisis, pues prácticamente mandando faxes, ¿no? Se sigue respondiendo a las crisis con herramientas y pautas del siglo XX en una lógica totalmente distinta, ¿no? En una lógica digital, digamos, pero más allá de eso, una lógica que tiene fenómenos distintos que los que conocíamos. Entonces,
El reto aquí es, asumimos que la mayoría de ustedes, la mayoría de las empresas responsables, tienen procedimientos ya de manejo de crisis, de business continuity, de seguridad e higiene, por supuesto, en lo operativo, ¿no? Pero en la parte de comunicación es donde hace falta que evolucionen estas herramientas y que veamos un poco qué está sucediendo y a qué nos podemos enfrentar. Y algo que es importante, y les diré que eso es algo que está haciendo la diferencia, es que en este siglo XXI tenemos herramientas, por ejemplo, como las ciencias cognitivas, que nos permiten observar realmente cómo reacciona en nuestro cerebro ante una situación así. Y lo que nos dicen las ciencias cognitivas es que frente a una crisis cambia la manera en que procesamos la información. ¿Y esto por qué es relevante? Porque ahora lo verán, muchísimas respuestas tienen que ver con lo racional, ¿no? Con hechos, con datos, con información. Es necesario, pero no es lo único que nos pide nuestro cerebro. ¿Por qué? ¿Cómo cambia nuestro cerebro frente a una situación de crisis? Primero, frente a un estrés intenso y una sobrecarga de información, nuestro cerebro se siente demasiado presionado. ¿Y qué hace? Simplifica los mensajes, ¿no? Entonces, no hay espacio para mensajes complejos en una situación de crisis. Por supuesto, las crisis son asuntos muy complejos, no es fácil explicar, y sobre todo no es fácil explicarlo en los primeros momentos cuando la propia empresa ni siquiera tiene la información de qué está sucediendo. Han habido casos, por ejemplo, de una fuga en una planta en Altamira, en donde quienes llegaron primero fueron los periodistas arriba del carro de bomberos, cuando el gerente de planta no podía entrar, por ejemplo. Entonces tenían más información los que estaban dentro o cerca que el propio gerente de la planta. Entonces, algo que hay que saber es eso. No vamos a tener toda la información para poder responder en los primeros momentos de una crisis, pero sí hay parámetros y sí hay métodos que nos permiten tener respuestas inmediatas en esta era de la comunicación tan veloz. Entonces, primer punto, recordemos que los mensajes no pueden ser muy elaborados y tampoco pueden ser elaborados en negativo. Es decir, un mensaje que ya está comprobado que no funciona es no tengas miedo, no se preocupen. Esos no funcionan. Entonces vamos a ver cómo se hacen mensajes correctos. ¿Qué otra cosa le pasa a nuestro cerebro? Es muy difícil convencer a la gente de lo que está sucediendo en realidad en una crisis porque nos aferramos a las creencias que tenemos. Y eso es un fenómeno que estamos viendo con, por ejemplo, toda la gente que sigue en la calle, ¿no? Pese a lo que hemos visto a nivel internacional. Lamentablemente el primer mensaje que se dio fue muy contradictorio. Teníamos al Poder Ejecutivo diciendo que, bueno, que había que seguir saliendo, que no pasaba nada, en fin, ¿no? Y que no se podía afectar a la gente que tiene que salir a ganarse la vida, lo cual es lógico, pero al dar ese mensaje, cuando viene el segundo mensaje, digamos, de no, ahora sí es en serio, y tenemos que encerrarnos y tenemos que guardarnos, etc., el cerebro se aferra a la primera creencia que tenía, ¿no? A esta creencia establecida en donde pues la primera respuesta fue, eso no va a pasar en México, nosotros somos más fuertes que eso, en fin, ¿no? O nos va a defender nuestra honestidad. Entonces, lamentablemente, o afortunadamente, tenemos que entender que la primera salida o la primera postura en crisis va a definir muchísimo lo que crea las audiencias clave. El tercer punto en lo que las neurociencias nos han enseñado es que aunque tengamos la información de la fuente original, vamos a buscar siempre información y opiniones adicionales. Y de ahí estamos viendo el fenómeno de compartir por los grupos de WhatsApp, y no solamente las tías, como suele decirse, información de todo tipo, ¿no? Si te bañas con cierto tipo de jabón, eres inmune al virus, en fin. Pero aquí la parte muy delicada también es que se ha analizado y se ha demostrado que no tenemos la capacidad de diferenciar o detectar fácilmente las fake news. En una crisis, además, surgen fake news por todas partes, por varias razones. Y una de ellas es porque estamos buscando la información. Es decir, queremos que nuestro feed de Twitter avance, ¿no? Que nos digan qué más está pasando. Y en una crisis a veces no tenemos mucha más información que compartir. Entonces hay que saber que la gente, los afectados, los públicos, van a estar buscando información y opiniones adicionales, y ahí es donde vamos a proponerles una mejor práctica más adelante. Como les decía, creemos también en el primer mensaje. Y
esta es la parte en donde las empresas a veces van un poco a la saga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente por responsabilidad no se puede salir con la primera información que se tenga. Eso es algo que nos dicen siempre los clientes. Es cierto, pero hay muchas maneras de dar información. Entonces, un problema que hubiera tenido serio Johnson & Johnson hubiera sido esperar a tener toda la información, ¿no? No podría haber tomado la decisión de hacer un retiro del producto hasta saber de dónde salió, de qué planta salió, cómo llegó a los estantes, qué proceso en la fabricación fue el que falló, y sobre todo, por ejemplo, bueno, cómo sucedió. En realidad, todas estas eran incógnitas cuando tuvieron que tomar la decisión de hacer el retiro del producto y de salir a informarlo. Pero así se tiene que operar. Y eso es algo muy difícil de entender para los altos mandos, los altos directivos de las empresas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tener la mayor cantidad de información posible para la toma de decisiones. Esto es totalmente lógico. Pero en una situación de crisis no van a poder contar con toda la información que necesitan. No sé si todos ustedes conocen qué sucedió con el caso de Tylenol, pero en realidad lo que se ve, imagínense toda la investigación que se estaba haciendo en las plantas manufactureras. El problema es que, o la fortuna es que no salió de una planta. De lo que se dieron cuenta es que los productos eran de lotes diferentes, de fechas diferentes, eran vendidos en diferentes puntos de venta, en diferentes farmacias, y en realidad lo que se descubrió posteriormente es que habían sido adulterados, ¿no? Alguien había comprado el frasco y lo había rellenado y lo había vuelto a poner en el punto de venta. Entonces, ahora aquí la parte clave es, bueno, tendrían que haber sabido quién fue, ¿no? Para tomar decisiones, saber a quién era el responsable. Pues si hubieran hecho eso, sería el momento que aún no hubieran salido a comunicar nada. ¿Por qué? Porque casi 40 años después, todavía no se sabe quién adulteró las cápsulas de Tylenol. Es uno de los misterios todavía que se investiga. Nunca se ha sabido quién fue. Entonces, en esa oscuridad, con esa falta de información, vamos a tener que operar en una situación de crisis. Y una crisis llama sobre todo al liderazgo. Una crisis lo que hace es mostrar de qué está hecha una empresa, cuál es el alma de la empresa. Y ahí los directivos, la alta dirección, los comités, tienen la gran responsabilidad de entender que una crisis y el liderazgo son absolutamente entrelazados, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no me afecte a mí personalmente, una crisis la vivo como peligro, ¿no? Y necesito respuestas urgentes. Y ahí es donde verdaderamente se demuestra el alma de la empresa y la capacidad de liderazgo que tiene un directivo. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos todavía la información completa, si no sabemos todo lo que sucedió, si aún no sabemos cómo se va a desarrollar la crisis? Bueno, es parte de lo que les vamos a presentar, justamente cómo hacer frente. ¿Por qué? Porque no vamos para atrás, es decir, no va a haber menos crisis. Si bien esta situación de la pandemia pues va a cambiar, digamos, los parámetros de las situaciones de crisis, y eso habrá que revisarlo una vez que se regrese a la cotidianidad, la normalidad ya no va a ser como la conocíamos, pero tenemos que saber que si estamos en esta sociedad del mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo, las crisis van a seguir existiendo. ¿Por qué? Pues porque son consecuencias no intencionadas de la complejidad creciente en nuestras sociedades. Entonces, no es que le deseemos al mal a ninguna empresa, es simplemente que ya no es cosa de si me va a pasar, es cuándo. Por lo tanto, es mucho mejor prepararse para hacerles frente. Otro punto que creo que es relevante reflexionar, y bueno, no sé si alguien va teniendo preguntas y sería muy bueno si las van mandando en chat para que no se nos pasen, es que, por supuesto, en estas sociedades complejas, los riesgos se han multiplicado. Eso lo saben ustedes. Pero especialmente los que afectan a los intangibles. Y una reflexión aquí que me parece relevante compartirles es que, bueno, mi trabajo, nuestro trabajo como equipo es hacer tanto la prevención de crisis, el análisis de riesgos, la revisión de sus manuales operativos y su mapa de riesgos. Lo que vemos es que cada sector tiene muy bien mapeados los riesgos de su sector, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hay riesgos que afectan a los intangibles como la reputación, como la imagen del CEO, etcétera, y esos son los que a veces no están mapeados porque no son operativos.
Y de ahí que le recomendemos siempre el apoyo de consultores externos, porque la visión que tenemos de distintas empresas, pues lo que permite es sumar esta visión de conjunto, digamos, ¿no? ¿Qué ha funcionado en un sector que no tiene nada que ver, ¿no? Yo he trabajado en crisis del sector financiero, del sector farmacéutico y del sector alimentos y bebidas, y no se parecen, pero hay cosas que las afectan de igual manera. Entonces, este asunto de ver los intangibles, que puede afectar nuestros intangibles, es algo muy relevante y hay que incluirlo en un manual de comunicación de crisis. Y como les decía, los manuales y las respuestas están listos o estaban preparados para cuando nos movíamos en la sociedad industrial, ¿no? Es decir, cuando decíamos crisis y pensábamos justamente la explosión de una planta, como la que sucedió en Tarragona, en Cataluña a principios de año. Pero en realidad los riesgos han cambiado muchísimo y esto es un fenómeno muy interesante. En Estados Unidos hay un instituto que se llama Instituto for Crisis Management y lo que hace es medir la cantidad de crisis que suceden en un año en Estados Unidos y las clasifica. Y entonces uno pensaría, ¿cuáles son estas crisis más comunes que nos podemos enfrentar? Y como les decía, de inmediato pensamos los riesgos propios del sector, ¿no? Una oferta hostil, una fuga de material químico, un retiro de producto, en fin. Pero, curiosamente, los riesgos han cambiado. Veamos, por ejemplo, las categorías de crisis de 2018. Todavía no tienen listos los de 2019. El de 2020 ya nos imaginaremos que va a ocupar la mayor parte del país. Pero fíjense cómo, a diferencia de lo que creíamos, ¿no? De lo que creíamos de las crisis normales que pensábamos como retiros de productos, ¿no? Como daño ambiental, fíjense lo poco que ocupan del PIB de las crisis que existieron, ¿no? ¿Qué es lo que domina ahora? Por ejemplo, la mayor cantidad de crisis en 2018 fue la mala gestión, ¿no? Es una crisis, son crisis absolutamente por causas humanas, ¿no? Y además del alto nivel directivo. Por otra parte, también han crecido las crisis que tienen que ver con acosos sexuales, acosos laborales, el cibercrimen, por supuesto, y las catástrofes, que esta, pues, técnicamente no es responsabilidad o no es culpa de la empresa, pero desde luego la nueva teoría o el nuevo planteamiento es, en realidad, no hay catástrofes naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay manera de hacer prevención. Y como verán, pues los accidentes son solamente el 0.6%, fueron 0.6% de las crisis de 2018. Entonces, como les decía, nos estamos enfrentando, aquí en el tema de discriminación, por ejemplo, nos estamos enfrentando a crisis que afectan los intangibles, ¿no? Es decir, un tema de discriminación que afecta la reputación y la confianza de la sociedad y de los colaboradores en la empresa, y en este caso es el tipo de crisis que más afectan la confianza en la empresa por todo tipo de públicos. Entonces, este es el nuevo escenario, digamos, al que nos estamos enfrentando. Y una invitación que yo les haría es revisar sus documentos de prevención de crisis y ver si en su manual de respuesta están este tipo de situaciones. Por lo que hemos visto con muchísimas empresas, es que no, siguen siendo manuales operativos, lo cual es, por supuesto, indispensable, ¿no? Pues todo lo que es business, todo lo que es el business continuity, etcétera, y los temas operativos, como les decía. Pero ¿qué es importante? Que tengamos claro que estos son los nuevos escenarios, y también les haría la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue el último escenario de crisis, el último ejercicio de crisis o taller de crisis en donde tuvieron este tipo de escenarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería una de las recomendaciones. Ahora, como les planteaba, vamos a presentarles 10 puntos o buenas prácticas de comunicación. Y como les decía, este tema me apasiona porque sí, desde luego se construye a partir de experiencia, pero hoy contamos con investigación y bases teóricas. Por eso creo que vale la pena que repasemos qué tenemos, qué de lo que les vamos a presentar lo tienen ya incluido en sus manuales y en sus políticas de comunicación.
¿Qué nuevos parámetros les vemos? El primero, una cosa que se olvida mucho es que una crisis no es el problema solamente en sí, ¿no? Una crisis es el problema real más la percepción del problema. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque en una situación de crisis, por supuesto, lo que primero queremos es que se acabe, ¿no? Eso es algo lógico. Pero a veces pecamos de optimismo, ¿no? En el sentido de, bueno, ya, ¿no? Yo creo que ya salió todo lo que tenía que salir y yo creo que va para abajo la... No, en realidad no, porque si no entendemos de qué tamaño es la percepción muchas veces es más grande que el problema en sí. Entonces, hay que trabajar en ambos caminos, ¿no? Por supuesto, atajar, contener y resolver el problema real, pero la percepción del problema a veces es más importante y más fuerte que el propio problema en sí, ¿no? Hay que saber entonces mapear de qué tamaño es el problema y de qué tamaño es la percepción del problema. Este es el caso de la planta de Tarragona que les decía, en donde, bueno, es una inversión bastante nueva. La planta se abrió en 2017, ¿no? Y tiene esta explosión a principios de 2020. Haciendo simulacros, pero no suenan las alarmas. Y muchas pruebas, pero cuando realmente pasa algo... Los alcaldes se quejan. Si toca la sirena, la gente se confina. Es rápido y directo. Ciérrate en tu casa, dice, ciérrate en tu casa, si se han roto el cristal. La empresa asegura que no activaron las alarmas porque sabían que los gases no eran tóxicos. El gobierno catalán culpa a la industria porque tardó demasiado tiempo en informar sobre los riesgos. No sabíamos si la nube era tóxica o no. El humo viene para acá, o sea que ahora lo cerramos todo. La empresa se defiende. Estamos convencidos de que hicimos las cosas bien. ¿Usted se imagina en una planta en la que ha habido una explosión y no encuentra a 5 compañeros suyos? Tardaron en informar porque estaban centrados en buscar a sus compañeros desaparecidos. Este es el ejemplo claro, ¿no? A lo mejor no eran tóxicos los gases, pero los vecinos de la planta no lo sabían. La comunidad alrededor no lo sabía. Y por otra parte tampoco sabían qué hacer, ¿no? Es decir, cerramos las ventanas, ¿no? Ya no tengo ventanas, ¿a dónde acudo? Y eso es uno de los asuntos más peligrosos que puede haber. Si no dimensionamos la percepción y no reaccionamos de manera acorde, la crisis va a seguir y va a seguir. El segundo punto, la mejor práctica es recordar que en una crisis la entidad que comunica primero es la que tiene mayor credibilidad y define la narrativa. Aquí hay varios estudios que con gusto podré ir compartiendo, ya sea en redes sociales o los compartimos con ustedes directamente, en donde hay algo paradójico. La gente es más propensa, o la sociedad, o los públicos interesados, son más propensos a perdonar a aquella empresa que, aunque lo haya hecho mal, haya salido a comunicarlo primero. En cambio, pues realmente le cobra una cuota a aquella que quizá no fue su culpa, quizá fue víctima de, pero no salió a hablar. De modo que la transparencia sigue siendo valiosísima, es algo que sistemáticamente se ha medido. Y eso es uno de los problemas más complejos que tenemos, como les decíamos. ¿Con qué salimos a hablar si no tenemos toda la información? Pero vamos a ver un mecanismo. Y este es parte del mecanismo. El esquema de respuesta estándar se acabó, ¿no? ¿Qué se hacía tradicionalmente? Bueno, vamos a hacer una postura oficial, un mensaje, y este mismo mensaje se replica en redes sociales, lo tomamos como base para los mensajes para colaboradores, para clientes, para proveedores, en fin, y nos esperamos a ver hasta que tengamos más información. Esto ya no funciona. Las audiencias demandan información a su medida, ¿no? Es muy distinta la información que requiere la comunidad que está en peligro que los accionistas, que las autoridades mismas, y eso es parte de lo que nos está demandando. De modo que ahora se tiene que diversificar el equipo de comunicación de crisis, tiene que ser más grande porque hay que responder distintos elementos. No solamente a distintos medios, pero a distintas audiencias, y no con mensajes genéricos. El siguiente punto es que, bueno, es justamente lo que les planteaba. Las audiencias de una empresa demandan respuestas diferenciadas porque no son un commodity. Y por otra parte, tanto como demandan respuestas, como les decía, tienen distinta relación con el evento y requieren un trato distinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Y esto no ha cambiado, que en una crisis lo primero que debe importarnos son las víctimas o personas en riesgo inminente. Eso es lo primero, no ha cambiado. Han habido situaciones de crisis en donde la preocupación es que va a salir, no necesariamente con personas fallecidas, pero sí, la preocupación era qué va a salir en medios, ¿no?
Y se olvidan, por ejemplo, de las personas que se sienten en riesgo inminente o se sienten afectadas. Y volvemos al tema de la percepción, ¿no? Y después sí tenemos a los medios de comunicación, a las redes sociales, por supuesto, pero en ese mismo público cercano vienen las familiares de las víctimas y las autoridades, ¿no? Entonces, no es que, y sigue pasando todavía, que los medios de comunicación jalan nuestra atención de inmediato, ¿no? Tenemos que ponerlos en el orden correcto. Y finalmente, entonces ya se hablará a la comunidad de la sociedad, a algún otro tipo de funcionarios o a cámaras y a comercio en la industria. Pero, ¿qué es importante entender? Y esto es solo un ejemplo, ¿no? Entender qué están esperando como mensaje, ¿no? Entonces, los primeros no quieren saber tanto detalle como qué hago, ¿no? ¿Qué están haciendo con mi familiar o qué van a hacer por mí? Después sí, los hechos, es lo que nos van a pedir. Y la tercera prioridad es la preocupación por la seguridad y la calma y que el problema no se siga extendiendo. El quinto punto de las mejores prácticas es que hay que comunicarnos con los grupos objetivo a partir de sus hábitos de información, no de los nuestros. ¿Y esto qué implica? Conocer también cuáles son nuestras audiencias. Nuestras audiencias son de la generación X, porque entonces vemos mucho más, y a partir del tema de pandemia, estamos viendo mucho más los noticieros en televisión, y vemos videos online, sí, pero la prensa online todavía nos hace sentido, a diferencia de los millennials, por ejemplo, ¿no? Ellos priorizan los videos en línea, es decir, van a ver YouTube, por ejemplo, y por otra parte también los eventos en vivo, los live streams, ¿no? Entonces van a estar mucho más pendientes, por ejemplo, de un Facebook Live o de información transmitida en el momento, que la información que va a salir en la televisión o en prensa física. O la generación baby boomer, que son muchas de las autoridades, ¿no? Todavía. Para ellos la televisión, lo que sale en la televisión va a ser lo más relevante, ¿no? Y también radio les importa muchísimo. Entonces, entender esta segmentación de las audiencias nos permite también hacer mensajes que van a ser mucho más creíbles y mucho más relevantes para las audiencias. La sexta mejor práctica, que está sustentada, como les decía, en investigaciones y en la experiencia, es que el silencio es la peor opción de una empresa. Empresa o figura pública, ¿no? Un caso de un artista que es acusado de violación. Y él que dice, es tan absurda la acusación que ni siquiera la voy a contestar. Bueno, por supuesto, empieza a crecer, crecer, crecer y crecer. ¿Y qué es lo que ahora encuentra uno cuando pone su nombre en el buscador? Violador, ¿no? Entonces, el silencio, este asunto de nadie lo cree, también es algo, ¿no? Es un wishful thinking por una parte, y por otra también es un asunto que no tiene una medición. Nadie lo cree, ¿quién? ¿No? Entonces, otra vez, aquí viene un papel relevante de los consultores en donde te dan una visión mucho más objetiva y más fría, porque uno lo que quiere es que de verdad querría que nadie se enterara y que no pasara nada, pero no es posible. Entonces, el silencio no funciona como estrategia y está claramente medido. El siguiente punto, y lo puse en mayúsculas, es que este es el peor pecado que puede haber en una situación de crisis. Culpar a las víctimas es lo que hunde, digamos, a la empresa, aunque haya sido cierto. ¿A qué nos referimos? En el caso de un accidente industrial, entró el proveedor que ya tenían autorizado, pero ese día no pudo ir su asistente y entonces llevó, no sé, al sobrino, ¿no? Y lo que tenía que hacer era mantenimiento en un lugar cerca de un silo, ¿no? Cerca del silo de trigo o cebada. Y bueno, este chico no sabía todas las medidas de seguridad y lo que hizo mal, logró hacer explotó el silo, en resumidas cuentas. Y entonces, pues con toda lógica, estaba muy enojado el gerente de la planta y lo que decía es, pues tenemos que decir que él fue el culpable, ¿no? Por supuesto que no. Es la peor decisión que se puede tomar. Eso corresponderá a una investigación de un tercero que tendría que decir quién tiene la culpa. Pero por lo pronto, en una crisis donde es tu marca o tu planta, es tu responsabilidad. Nadie dice que asumas la culpa, porque por eso los equipos legales se infartan, pero sí es tu responsabilidad. No culpes nunca a las víctimas ni a los afectados. El punto 8 de las mejores prácticas es que sí hace una diferencia la inversión en construir reputación previa.
es un diferenciador realmente importante en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque crear reputación, ¿no? Es como tener una cuenta de ahorros. Entonces, todo lo que hagamos porque nos conozcan, porque sepan que tenemos estándares, porque sepan que nos adherimos ya a los principios del Pacto Mundial, que estamos trabajando por la igualdad de derechos, en fin, toda esta información que demuestre que somos, más allá de una empresa socialmente responsable, que eso ya es lo mínimo, sí hace una diferencia, ¿no? La gente tiende todavía a dar el beneficio de la duda, aunque la crisis, en principio, pudiera ser culpa de la empresa, ¿no? O del error humano de la empresa, o del error de la dirección. Entonces, invertir en construir reputación, como les decía, es tener una cuenta de ahorros, y cuando surge una crisis, entonces hace un retiro, ¿no? De reputación. Pero cuando no tienes construida esta reputación, no tienes de dónde, ¿no? No tienes de dónde sacar reputación, y eso es parte de lo que te penaliza muchísimo. El punto 9, la mejor práctica, es que la respuesta a una crisis, por supuesto, debe hacerse racionalmente, ¿no? Pero se tiene que comunicar emocionalmente. Y esta palabra no se usa en negocios, ¿no? Se escucha muy raro cuando hablemos de emociones, pero eso es lo que somos seres emocionales que racionalizamos las cosas. Entonces, este aspecto emocional, no se trata, por supuesto, de que nadie salga a llorar, ni mucho menos, pero sí tiene que entenderse que estamos hablando de emociones. Las crisis son imágenes y emociones. Eso es lo que son. Entonces, si todas y todos recordamos lo que sucedió en 2017, cuando todos vimos estas imágenes en YouTube seguramente, en donde hay una sobreventa de vuelo y sacan a rastras a un pasajero del vuelo de United y lo golpean, en fin, ¿no? Cuando él tenía su asiento comprado. Entonces, vamos a ver una respuesta no emocional. Primero, se niega United a decir que se comportaron mal. Ellos dijeron, bueno, se le avisó al pasajero, se le dijo, se le avisó, y no hizo caso. Entonces, nos vimos obligados a hacer esto. Cuando viene el embate de todo el mundo, el propio Consejo de Administración, ¿no?, le habla al director general y le dice, bueno, esto no es así, ¿no? Un CEO, hay que salir a ofrecer una disculpa. Y como claramente no estaba convencido, vamos a ver la entrevista. Sale un comunicado diciendo que ofrecemos disculpas al doctor Dao, qué pena, lo hicimos mal, los protocolos no se siguieron, y vamos a ver cuándo hacen una entrevista. Lo obliga, de hecho, el Consejo de Administración a salir a dar entrevistas, y esto es lo que sucede. What do you think he deserves in all of this? Well, certainly an apology, and from that point on, I think we'll have to see. Do you think he's at fault in any way? No, he can't be. He was a paying passenger sitting on our seat in our aircraft, and no one should be treated that way. Period. Y bueno, claramente las emociones era muy distinto lo que estaba pensando que lo que está diciendo, y la emoción no es la real, ¿no? No está realmente apenado, no se dio cuenta después, es simplemente, su rostro lo dice, ¿no? Está francamente enojado y está obligado a dar una entrevista, y se le nota claramente. Entonces, todavía le va peor después de esta entrevista, le cuesta parte del trabajo y del salario que tenía o de los bonos, pero sobre todo pone a United Airlines siempre como bajo la mira. Entonces, cualquier cosa que hiciera United semanas después o meses después seguía siendo el caso de referencia. Perdón, y el último punto también en las mejores prácticas es que a veces las empresas, con justa razón, sienten que pues no están obligadas a cumplir ciertas demandas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el caso en donde lo que vemos es una comunidad exigiendo agua o echando la culpa a la planta que se instala ahí de robarse su agua, ¿no? Un problema común, y las crisis se hacen grandes por eso, es que se ve como algo irrelevante o como que no tiene el derecho, ¿no? Una cosa es que no sea cierto que se van a robar el agua, otra cosa es que no lo entiendan, otra cosa es que los estén manipulando, pero hay que aceptar las preocupaciones como legítimas, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad es un público con derechos en este siglo XXI, y eso es algo que todavía no se entiende. ¿Eso implica ceder a todas las demandas? No. Implica saber comunicarse con ellos y tener un escenario también en donde la sociedad, ya sea manipulada o empoderada, va a poder provocar una crisis e incluso puede terminar con pues, bueno, como el caso de lo sucedido con Constellation Brands.
Dos recomendaciones finales. Me encantaría seguir hablando del tema porque es mi pasión, pero tenemos poco tiempo. Dos recomendaciones finales. Actualicen el mapa de riesgo de sus riesgos, incluyendo los reputacionales. Por ejemplo, el director ejecutivo de McDonald's, que había llevado por muy buen camino a la empresa, una empresa que venía con muchos retos por la comida rápida, en realidad pierde su puesto y el escándalo viene por tener una relación sentimental consensuada con una empleada, ¿no? O sea, no había ningún tipo de acoso ni nada, pero la política de McDonald's era no se pueden tener relaciones entre compañeros de trabajo o gente de la empresa. Entonces, bueno, aquí la parte interesante es mapear los riesgos, incluir estos riesgos reputacionales. Y el segundo punto sería el tiempo de construir alianzas con universidades, con investigadores, con comunidad, con terceros, es en los tiempos de paz, ¿no? ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar en los tiempos de guerra. Y es muy tarde para construir una relación cuando ya estamos en la crisis, ¿no? Entonces, un par de recomendaciones que les dejaría para poder implementar estas mejores prácticas, pues ya, sería que hicieran estos dos elementos, consideraran estos dos elementos para empezar. Y pues con esta parte terminaría. Les agradezco muchísimo y estoy lista para sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Súper interesante.